Gracias por continuar con nosotros y esta mañana le doy la bienvenida al neurólogo Jorge Salazar para hablar de cómo afecta el calor extremo a nuestro cerebro ahora que lo estamos viviendo tan diario. ¿Cómo está, doctor? Buenos Hola días. Nancy, buenos días, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en casa. Pues hablábamos fuera del aire del tema de este concepto, ¿no?, de las islas de calor, ¿no? Sí. Que es un fenómeno que no se ha estudiado lo suficiente en México, pero se ha estudiado en todo el mundo y que se conoce desde hace muchos años, que es la presencia de estas islas de calor urbanas. Ok, ¿qué es una isla de calor? ¿A qué se refieren? Hay un cambio en la temperatura en las ciudades, en las zonas urbanas. Se dice que en las ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes se presenta este fenómeno. ¿Y qué sucede? Que no en toda la ciudad, pero hay ciertas áreas que por sus características que tienen que ver con la falta de vegetación, de áreas verdes, por la alta densidad poblacional, por el tipo de construcciones, la presencia de grandes cantidades de asfalto, la actividad humana, ¿no?, la circulación de carros, todo esto que tenga que ver con actividades que generen el calor, se eleva la temperatura, ¿no? Puede haber una variación de la temperatura de hasta 4 o 5 grados durante la mañana o durante la tarde, y durante la noche, pues aunque ya no hay sol, las temperaturas están por arriba de los 10, 15 grados, entonces es sumamente sofocante. Todo esto no solamente es un asunto de comodidad, sino que afecta la salud corporal de las personas y desde luego de toda la biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puede llegar esto a afectar pues a las personas en cuanto a su salud? Desde luego produce cambios a nivel cerebral. Se habla de que el calor genera un tipo de estrés a nivel cerebral, produce cambios a nivel químico. Aparte del estrés normal. Aparte de la incomodidad por el calor, claro. ¿verdad? Hay pérdida de agua, hay pérdida de sales. Entonces esto va modificando el entorno de las células cerebrales, de las neuronas, de los músculos, de los nervios, y no solamente van a tener una sensación de cansancio, de fatiga, lo que le llaman el agotamiento por calor, o llegar hasta el golpe de calor, que es cuando el cerebro, por esta falta de agua y de sales, se inflama, ¿verdad? Y pueden llegar incluso a presentar convulsiones en casos muy extremos, sino que hace más vulnerables a ciertos grupos, por ejemplo, a las enfermedades, por ejemplo, los adultos mayores. Los adultos mayores que padecen de enfermedades cardiovasculares o pulmonares, en estas épocas de calor en estas zonas, pues sí se ha visto que hay un incremento en el número de ingresos a los hospitales o de complicaciones relacionadas con su enfermedad. Entonces sí hay diferencias en cómo afecta el calor a diferentes grupos, o sea, de edades. De edades, por supuesto. Los grupos vulnerables, particularmente los niños, los adultos mayores con enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, o sea, con embolias o con secuelas de embolias, o los niños especiales que tienen parálisis cerebral infantil o alguna discapacidad, son mucho más vulnerables, ¿no? En virtud de que sus cuerpos pues pierden un poquito más de agua y están un tanto expuestos a estos cambios de temperatura. Y también afecta la salud emocional de las personas, pero desde un punto de vista físico. O sea, no es nada más la incomodidad por el calor y que se pongan irritables porque se fue la luz o no pude prender el aire, o ya puse el aire y ni así, ¿no? Tráigame el hielo, ¿no? Porque no sé. Hay cambios a nivel cerebral y se ha estudiado, ¿no? Tiene que ver con la irritabilidad, con la ansiedad, aumenta el número de accidentes. Sería muy interesante ver qué estadísticas tiene la Secretaría de Protección y Vialidad. Seguramente va a ser muy revelador. Yo te puedo asegurar que hay un incremento en el número de incidentes. Si no de choques, sí de incidentes, ¿no? La gente se pone agresiva, se pone de malas. Pero esto no es solamente una reacción al calor porque estás incómodo. O sea, a nivel cerebral hay cambios que generan esta irritabilidad. Entonces, bueno, pues, ¿qué se propone como alternativas para no tener estas islas de calor que de alguna manera están incrementando o están produciendo daños en la salud de las personas? Bueno, pues hay muchas actividades que pueden mitigar esto, ¿no? ¿Cómo cuál? Desde, por ejemplo, el uso de materiales en la pintura o en la impermeabilización de los techos, ¿no?, que puedan reflejar la radiación solar, el aumento de las áreas verdes, que a veces es un poquito difícil, pero por lo menos mantener las áreas verdes que se tienen en buen estado, ¿no?
A nivel personal, bueno, pues hay que incrementar el consumo de líquidos, aguas refrescantes, con frecuencia, porque sucede que a veces decimos, bueno, pues si no tengo diarrea, ¿no? Pues ¿por qué voy a estar tomando líquido, no? Bueno, pues que cuando hay un aumento de las temperaturas ambientales, nuestro cuerpo tiene una serie de pérdidas de líquidos a través de la respiración, a través de la transpiración de la piel, que se llaman pérdidas insensibles. Entonces tenemos que incrementar, sobre todo entre la 1 y 5 de la tarde, que hay una radiación solar impresionante, el consumo de líquidos. Y muy importante, es importante tomar agua, pero también consumir sales. Mucha gente cree que solamente tomando agua se hidrata, pero esto es incorrecto. Hay que también consumir sales. Por eso se recomienda el uso del suero oral. Es justo lo que le iba a preguntar. Porque si solo tomas agua, te da hiponatremia, te baja el sodio, sí consumes agua, pero no estás reponiendo las sales que también se pierden. Pero entonces un suero sí es una buena opción, porque luego Sí, también por dice supuesto. que si consumes mucho suero es malo. No, para nada, al contrario, es algo muy deseable, ¿no? Y no solamente consumir agua, que en sí es bueno, sino complementarlo con otras bebidas, ¿verdad? La horchata, la jamaica, los De tés, preferencia naturales. cosas naturales, Sí. con poca cafeína, de preferencia, para mejorar la hidratación y no exponerse a las temperaturas extremas. Claro. O por ejemplo, a veces tienen jornadas de ejercicio, ¿no? Muy fitness, que es algo muy bueno, pero pues cuando hay temperaturas extremas se puede caer en un agotamiento o en un golpe de calor, entonces tener precaución en estas fechas, ¿no? En particular. También puede afectar, doctor, el rendimiento, por ejemplo, académico, con esto de la Totalmente, concentración. no se pueden concentrar, o sea, hay una baja en la capacidad, están irritables, ¿verdad? Se sienten cansados, fatigados, no pueden concentrarse. Tiene que ver con esto, ¿no? Con Hay que mandarle sus termos. Es correcto, así es. Bebidas por refrescantes, ejemplo, ¿no? Y bueno, pues un llamado a prevenir, ¿no? Estas lesiones por agotamiento o por golpe de calor, sobre todo en estas temporadas que a veces tenemos más de 40 grados, ¿no? Por las tardes con sensaciones térmicas de más de 50 grados, bueno, pues no exponerse a las temperaturas extremas, hidratarse y ojalá que pues se mantengan todas estas áreas verdes, ¿no? En función a evitar este fenómeno que se da en todo el mundo, ¿eh? Claro, y todos podemos contribuir, doctor, que es lo más importante y que tenemos que ponernos las pilas y hacerlo por todos, actuar como sociedad, por el bien común. Y bueno, pues le agradecemos muchísimo esta información tan importante para nosotros y más en esta temporada que según esto, doctor, ya nos dijeron que ya va a bajar un poquito. Pero bueno, ojalá sea cierto, pero como quiera el solazo está siempre así, radiante como siempre, entonces hay que cuidarnos un poco. Doctor, por favor, díganos en dónde lo podemos encontrar. Claro que sí, estamos ubicados en el Centro Médico Pensiones, en el consultorio 101, y estamos para servirles. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias, y nos vemos Nancy. la próxima semana con otro tema interesante. Claro que sí. Muy bien, nosotros nos vamos al otro lado del estudio porque Alejandro tiene más información. Adelante.